Ha llegado. La notificación que muchos en la Iglesia esperaban con temor ya fue enviada. El Papa León XIV, Robert Prevost, firmó un comunicado formal y lo distribuyó a los obispos de todo el mundo. No fue una declaración pública, no salió en los medios de comunicación masivos, fue un documento interno, pero sus consecuencias van a ser muy visibles, y pronto. Lo que ese documento ordena no tiene precedente en las últimas décadas. No es una recomendación, no es un llamado a la reflexión, es una instrucción directa. Los obispos recibieron una orden clara: abrir los archivos, suspender a los sacerdotes bajo investigación, establecer canales formales para que los fieles puedan denunciar sin represalias, que los casos archivados sin resolución sean revisados uno por uno, y entre esos casos está el de Rivera. Si no conoces ese nombre, te explico en un momento quién es Rivera y por qué importa. Pero antes necesito que entiendas algo. Lo que está pasando ahora no es una crisis de la Iglesia, es una purificación, y esa distinción lo cambia todo, porque la crisis produce miedo, la purificación produce esperanza, y en este momento lo que más se necesita no es miedo, es claridad. Mi nombre es el Padre Arturo Villanueva, soy sacerdote diocesano, exorcista con formación en Roma, y llevo más de 2 décadas viendo lo que ocurre cuando la autoridad espiritual se corrompe desde adentro. He estado en habitaciones donde algo que no era humano intentó negociar conmigo. He acompañado a familias que fueron destrozadas no por fuerzas externas, sino por personas consagradas que traicionaron la confianza que se les había dado. Hablo de esto porque lo he vivido, no desde un escritorio académico, desde las trincheras. Si este canal te ayuda a entender lo que está pasando en la Iglesia, con una perspectiva que sea honesta, con raíz teológica y sin sensacionalismo barato, te pido que te suscribas ahora. Pulsa ese botón. Y si tienes una pregunta o un comentario después de ver este video, déjalo abajo. Leo todo. No siempre puedo responder a todos, pero leo todo. Ahora hablemos del caso Rivera y de lo que León XIV acaba de poner en movimiento. Rivera no es un personaje histórico, es el tipo de figura que existe en decenas de diócesis en el mundo hispano. Sacerdote con carisma extraordinario, formador de comunidades, hombre que habla bien, que llena las iglesias, que levanta fondos con una facilidad que asombra a sus superiores. Rivera es la clase de sacerdote que los obispos protegen porque da resultados, pero debajo de esa imagen pública existe otra realidad. Lo que se le atribuye al caso Rivera no involucra crímenes de abuso físico ni delitos contra menores. Quiero ser absolutamente claro en eso. Lo que involucra es algo diferente, y en algunos sentidos más difícil de ver y de nombrar. Rivera practicó durante años una forma sistemática de manipulación espiritual. Utilizó la confesión, la dirección espiritual y los retiros para crear dependencias emocionales en personas adultas de su comunidad. Les hacía creer que sin su guía personal, su alma estaba en peligro. Les aseguraba que él tenía una comunicación especial con Dios que otros sacerdotes no tenían. Creaba círculos de confianza exclusiva, donde los fieles más cercanos se sentían elegidos y superiores al resto. Eso tiene un nombre, se llama manipulación espiritual, y en la teología moral católica es una grave violación de la conciencia ajena. Además de eso, hubo irregularidades financieras, fondos de la parroquia que no podían rastrearse, donaciones que iban a cuentas que no estaban bajo supervisión diocesana, personas mayores que modificaron sus testamentos bajo consejo directo de Rivera, todo con una justificación espiritual elaborada, todo presentado como un acto de generosidad hacia la obra de Dios. Cuando los primeros fieles denunciaron, ¿qué ocurrió? Lo que siempre ha ocurrido en estos casos. Rivera fue trasladado, pasó a otra diócesis, el expediente se cerró administrativamente, los denunciantes fueron tratados con condescendencia, se les dijo que estaban confundidos, que quizás tenían resentimiento personal, que la Iglesia tenía mecanismos para resolver estas cosas internamente. Durante años, el caso Rivera estuvo sepultado bajo capas de silencio institucional, hasta ahora. León XIV fue elegido en mayo del año pasado, y desde el primer mes dejó claro que su pontificado no iba a funcionar como los anteriores en un punto específico: la transparencia, no como principio abstracto, como práctica concreta, con mecanismos verificables. El comunicado que llegó a los obispos del mundo hispanohablante esta semana contiene varias instrucciones que quiero explicarte con detalle, porque entender qué dice ese documento es entender qué va a cambiar en los próximos meses en la Iglesia que conoces.
La primera instrucción es la más directa y la más poderosa. León XIV exige que los obispos revisen todos los casos de sacerdotes que en los últimos 20 años fueron trasladados entre diócesis por razones disciplinarias. Eso parece técnico, pero tiene consecuencias enormes. Significa que el traslado silencioso, como mecanismo de solución, ya no funciona. Significa que si un obispo trasladó a un sacerdote conflictivo sin abrir un proceso formal, ese obispo ahora tiene que rendir cuentas. Significa que los archivos que estaban guardados, clasificados, accesibles solo para los superiores inmediatos, ahora tienen que estar disponibles para una comisión de revisión designada por Roma. Esto no había ocurrido antes con este nivel de exigencia formal. La segunda instrucción establece suspensión preventiva obligatoria. Todo sacerdote que esté bajo investigación activa, incluso si la investigación no ha concluido, debe ser suspendido de sus funciones pastorales mientras dure el proceso. No puede confesar, no puede predicar, no puede ejercer dirección espiritual. Puede seguir siendo sacerdote en el sentido sacramental, pero su actividad pública queda interrumpida hasta que el proceso termine. Esto tiene un impacto directo en el caso Rivera, porque Rivera seguía activo, seguía teniendo acceso a comunidades, seguía usando su imagen y su red de contactos mientras el expediente dormía en un cajón. Con la notificación de León XIV, eso se acabó. La tercera instrucción es quizás la más significativa a largo plazo. El Papa ordenó que cada diócesis establezca un canal de denuncia formal, accesible a cualquier fiel, con protección de identidad, con seguimiento obligatorio y con informe a Roma en un plazo máximo de 90 días. Esto significa que si un feligrés en cualquier ciudad del mundo hispanohablante tiene información sobre una irregularidad cometida por un sacerdote, tiene ahora un camino concreto para comunicarlo, sin intermediarios, sin depender de que su propio obispo quiera escuchar. Durante décadas, el mayor obstáculo para la transparencia fue precisamente ese. La denuncia tenía que pasar por la misma estructura que protegía al acusado. Con este canal directo a Roma, ese cortocircuito desaparece. La cuarta instrucción involucra los patrimonios parroquiales. Los obispos deben ahora auditar las cuentas de parroquias donde haya casos abiertos o reabiertos. No es una auditoría voluntaria, es una obligación documentada ante la Secretaría de Estado. Esto afecta directamente las irregularidades financieras del caso Rivera. No es casualidad que estas 4 instrucciones lleguen juntas en un mismo documento. No son medidas aisladas, son los 4 muros de una estructura nueva. Y esa estructura tiene solo un propósito: hacer imposible que lo que pasó con Rivera vuelva a pasar. Cuando este tipo de información llega, hay personas que experimentan algo que yo llamo desorientación de fe. Es la sensación de que el suelo se mueve, de que lo que creías conocer no era lo que pensabas, de que la institución en la que depositaste confianza te falló. Esa sensación es legítima, no la minimizo, no te digo que no la tengas, pero lo que viene ahora, las consecuencias prácticas de la notificación de León XIV, va a ser visible, y quiero que sepas qué esperar. Lo primero que vas a ver es que algunos sacerdotes van a desaparecer de la vida pública sin explicación oficial. No va a salir un comunicado que diga, el padre fulano fue suspendido por este motivo. La iglesia no funciona así. Lo que vas a ver es que de repente ese sacerdote ya no está en la parroquia, ya no tiene misa asignada, ya no figura en los boletines, y la explicación oficial va a ser vaga. Está en un periodo de retiro espiritual. Está pasando por un proceso de discernimiento. Traduce eso. Fue suspendido preventivamente por la aplicación del nuevo protocolo. Cuando veas eso, no lo interpretes como ocultamiento. Interprétalo como cumplimiento del proceso. Los detalles no son públicos para proteger también a las personas denunciantes. Y eso tiene sentido. Lo segundo que vas a ver es que algunas personas que fueron lastimadas van a encontrar finalmente el espacio para hablar. Personas que durante años callaron porque no había un canal seguro, porque tenían miedo de no ser creídas, porque el sistema favorecía al sacerdote y no al fiel. Cuando esas personas empiecen a dar testimonios, algunos van a ser perturbadores. Van a hablar de cosas que pasaron en comunidades que conoces, en parroquias de ciudades reales, con nombres reales. Eso también va a mover el suelo.
pero quiero decirte algo sobre ese momento. Cuando escuches esos testimonios, tu primera reacción va a ser o bien negarlo porque no quieres que sea verdad, o bien generalizarlo y decir que toda la iglesia es igual. Ninguna de esas dos respuestas es correcta. La verdad está en un lugar más difícil y más específico. Lo tercero que vas a ver es resistencia interna. Hay obispos que llevan décadas construyendo su autoridad sobre el modelo de silencio discreto. Para ellos, la transparencia exigida por León XIV es una amenaza directa. No van a oponerse abiertamente, eso sería suicida, pero van a frenar los procesos, van a interpretar las instrucciones de la manera más estrecha posible. Van a necesitar tiempo para que Roma les envíe una segunda notificación antes de moverse. Eso también va a ser visible y frustrante, pero no significa que el proceso haya fallado. Significa que el proceso está trabajando contra una resistencia real, que es exactamente lo que hacen los procesos importantes. Lo cuarto que vas a ver es que el caso Rivera no va a ser el único. Cuando se abra un archivo, otros archivos aparecen. Cuando una persona se atreve a hablar, otras personas que esperaban ver si la primera sobrevivía sin represalias, también van a hablar. Lo que empezó como el caso Rivera va a convertirse en una revisión mucho más amplia de cómo la Iglesia ha manejado la autoridad espiritual en los últimos 30 años. Eso no es una crisis, es una contabilidad que lleva décadas pendiente. Quiero hablarte ahora de algo que para mí como sacerdote y como exorcista es central, y es la pregunta más difícil que va a hacerse mucho fiel en los próximos meses. ¿Cómo sigo confiando? No en Rivera, no en el obispo que lo protegió, en la Iglesia, en los sacramentos, en la confesión, en la Eucaristía. ¿Cómo sigo creyendo que esas cosas son reales cuando las personas que las administran pueden actuar de esta manera? Necesito ser muy preciso aquí, porque la respuesta equivocada puede destruir tu fe, y la respuesta correcta puede fortalecerla de una manera que no esperabas. La Iglesia como institución humana falla, siempre ha fallado. Falla desde el principio, desde que Pedro negó 3 veces, desde que Judas era uno de los 12, desde que los apóstoles huyeron en el huerto. Eso no es una derrota teológica, es parte de la estructura misma de cómo Dios trabaja en el mundo. Usa instrumentos imperfectos, no porque no pueda usar instrumentos perfectos, sino porque los instrumentos perfectos no existen entre los seres humanos. Lo que nunca falla es distinto. La gracia del sacramento no depende de la virtud del sacerdote que lo administra. Eso no es una postura moderna de confort, es doctrina definida desde el siglo IV. Un sacerdote que está en pecado mortal puede administrar la absolución, y esa absolución es válida. Puede consagrar la Eucaristía, y esa consagración es real. La eficacia del sacramento viene de Cristo, no del ministro. Eso tiene una consecuencia práctica enorme. Significa que aunque Rivera haya sido un manipulador, las confesiones que administró eran válidas. Significa que la gracia que los fieles de su comunidad recibieron a través de esos sacramentos era real. Significa que el daño que Rivera hizo fue en el plano humano, en la conciencia, en la psicología, en la confianza, no en el plano sacramental. Eso no minimiza el daño. El daño humano es real y grave, pero distingue entre lo que fue corrompido y lo que no puede ser corrompido. Ahora bien, ¿cómo responde uno espiritualmente en este momento? Lo primero es con oración honesta, no la oración que finge que todo está bien, la oración que dice exactamente lo que siente. Señor, esto me duele, esto me desorienta, esto me hace dudar, no de ti, sino de los que hablan en tu nombre. Ayúdame a distinguir. Esa oración es más poderosa que cualquier novena recitada sin convicción. Lo segundo es mantener los sacramentos. Esto parece paradójico, cuando la causa del daño fue alguien que administraba sacramentos. Pero precisamente por eso, la respuesta al abuso de lo sagrado no es abandonar lo sagrado, es recuperarlo. Volver a la confesión no como ritual de culpa, sino como encuentro con la misericordia. Volver a la Eucaristía no como costumbre social, sino como alimento real. Lo tercero es poner distancia afectiva de las estructuras que te fallaron, sin poner distancia espiritual de Cristo. Eso significa que si tu parroquia estuvo involucrada en el caso Rivera o en algo parecido, está bien que camines unas cuadras más lejos para encontrar una comunidad sana. Está bien que no confíes de inmediato en el sacerdote nuevo que llega a reemplazar al anterior. Está bien que pidas señales de coherencia antes de dar confianza. La fe no exige ingenuidad. Lo cuarto es orar por Rivera.
Sé que eso es lo más difícil, y no te lo digo para hacerte sentir virtuoso. Te lo digo porque la oración por quien te dañó es la única manera de que el daño no te deforme a ti, no a él, a ti. El resentimiento no destruye al que lo merece, destruye al que lo carga. Y lo quinto, el más concreto, es hablar. Si tienes información sobre lo que pasó en tu comunidad, ahora existe un canal oficial para comunicarlo. No guardes eso solo, no lo cuides como un secreto que te protege. La transparencia que León XIV está exigiendo a los obispos, exígetela también a ti mismo. Si sabes algo, di algo. Quiero terminar hablando de lo que significa que un papa haya firmado este documento. No es poca cosa. Los papas firman miles de documentos, pero este tiene una particularidad. Fue enviado directamente a los obispos, sin pasar por los canales habituales de la curia. Eso significa que el Papa León XIV eligió deliberadamente eludir algunos de los mecanismos internos que históricamente han ralentizado o suavizado este tipo de instrucciones. Lo que eso comunica es simple. Él sabe que hay resistencia dentro, y eligió no darle tiempo para organizarse. Eso requiere valentía institucional, porque León XIV no lleva ni un año en el pontificado. Está construyendo relaciones, construyendo alianzas, aprendiendo qué palancas mueven qué estructuras, y en ese contexto decidió que el caso Rivera y los casos similares no podían esperar a que él tuviera más capital político acumulado. Esa decisión le va a costar. Los obispos que se sientan amenazados van a generar fricción. Algunos van a buscar maneras de cuestionarlo. Algunos van a aliarse con sectores internos que prefieren el viejo modelo. Pero también va a producir algo que no tiene precio. Va a producir testimonio. Las personas que fueron lastimadas y que durante años se preguntaron si alguien en la iglesia iba a verlos alguna vez, van a ver en este documento una respuesta. No perfecta, no inmediata, pero real. Y ese testimonio, cuando llegue, cuando esas personas compartan lo que vivieron y lo que finalmente encontraron, va a ser el documento más poderoso de este pontificado, más que cualquier encíclica, más que cualquier discurso, porque viene de donde viene la verdad en la iglesia, de los más pequeños. Si este análisis te fue útil, si te ayudó a entender lo que está pasando con más profundidad que lo que lees en los titulares, te pido que hagas algo concreto. Comparte este video, no con todo el mundo si no te parece apropiado, pero piensa en alguien que conoces que esté pasando por una crisis de fe relacionada con escándalos en la iglesia, alguien que está a punto de alejarse, alguien que perdió confianza y no sabe cómo recuperarla. Comparte este video con esa persona. No lo comparto por el número de vistas, lo comparto porque esa persona necesita escuchar que lo que está pasando ahora en la iglesia no es señal de que Cristo abandonó su iglesia, es señal de que la limpieza que llevaba décadas pendiente finalmente empezó. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. No porque yo lo necesite, sino porque los próximos meses van a traer más noticias como esta. Y vas a necesitar un espacio donde alguien las analice sin histeria, sin relativismo, con teología y con experiencia de campo. Y si tienes un testimonio propio, si viviste algo en tu comunidad que tiene relación con lo que hablé hoy, déjalo en los comentarios. No tienes que dar nombres, no tienes que dar detalles que te pongan en una situación incómoda. Pero si quieres compartir cómo te afectó, cómo lo procesaste, cómo tu fe sobrevivió o cómo está luchando por sobrevivir, ese testimonio tiene valor para ti y para muchas personas que van a leer ese comentario y van a encontrar en él algo que necesitaban. El Padre Arturo Villanueva, que Dios los guarde.